domingo 23 de febrero, 8 de la noche, para hacer un análisis del llanto sobre el difunto, como se dice en el argot popular, sobre el resultado obtenido hoy en las distintas esferas de la elección popular en las provincias, cantones y parroquias del Ecuador. Para este programa vamos a contar con la presencia de Antonio Quesada Pavón, alias Toro Barroso, el señor Javier Segarra y Torres, profesional y líder de la información, el cardenal Eduardo Mendoza, que está llegando, que está terminando una cadena de AER que ha pasado comentando todo el día los resultados y las incidencias del proceso electoral que terminó a las 5 de la tarde. El ingeniero Jaime Velázquez Egues, que también ya está llegando con los cafés que faltan, pastelito, y vamos a tener un invitado especial hoy día a ver qué tal le resultó los naipes que echó para hacer los análisis hace 2 semanas que estuvo por aquí. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a don, por orden cronológico, discúlpeme, Segarra, al señor Antonio Quesada y Pavón. Ay, Ramiro Cepeda y Cepeda. No, Alvarado. Alvarado, mi mamita. Bueno, Ramiro, buenas noches, Javier, buenas noches, tocayo Antonio. He estado todo el día involucrado con voto 2004 por la democracia y me ha parecido muy interesante seguir tan de cerca lo que ha pasado el día de hoy. Yo creo que en general, y eso ya dejo como en el tapete para el análisis ahora que entra Javier a saludar, que así es una fiesta electoral. No me gusta usar clichés, pero realmente creo que el día de hoy se vivió una fiesta democrática, una fiesta electoral. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Mi querido Antonio y mi querido Ramírez, también a nuestro invitado Antonio Tramontana, que ya está con nosotros, ya debe venir Eduardo en contadísimos minutos. Buenas noches a nuestros oyentes en un programa especial luego de estas elecciones 2014, elecciones seccionales, por cierto, que han generado obviamente, o generaron en su momento, pues durante todo este día, la expectativa de lo que significaría los resultados. Y que de acuerdo a ellos, en base a las encuestas que se tiene por las empresas oficialmente acreditadas para las encuestas a boca de urna, o el exit poll que se conoce, dan resultados que ustedes ya los tienen claramente definidos de acuerdo a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales. Y en ese sentido habrá que tirar en el tapete una serie de temas, y por eso nuestro invitado Antonio Tramontana está con nosotros, a quien nos saludamos. Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, complacido, celebro estar con ustedes en este día. Iniciemos este diálogo, ¿les parece? Yo creo que la primera pregunta que surge es, ¿qué lectura le damos a esto, Antonio, tras lo que se conoce de acuerdo a los primeros resultados de estas sesiones? Vayamos a la lectura general. 10 elecciones, 30% de alcaldías y prefectura en el 2009. Ya lo dijimos aquí, no se podía perder en Quito, no se podía perder en Esmeralda, no se podía perder en Azuay, ¿verdad? Lo dije, ¿verdad? Sí, claro. Pues el Guayaquil está descontado porque una Machala también estaba descontado. Sí, Machala, pero no era una incidencia como bien lo podemos hablar dentro de un mapeo electoral. Era un resultado predecible, conocido prácticamente, ¿no? Sí, tampoco vamos a hacer una autopsia de las elecciones, porque de eso no se trata. Lo que sí quiero decir, para ponerle picante a la elección, es que lo primero que debería haber en Quito, como yo, y espero que no haya consecuencias de esto lo que voy a decir, el señor Fernando Alvarado debería presentar la renuncia al presidente de la República por el fracaso en Guayaquil, fracaso en Quito, así tan de duro. Entonces, en esto, usted y yo y los que estamos aquí sabemos lo que son los resultados, ¿verdad? Suena a disparo a boca de jarro, pero son verdad. Es un proceso de 7 años. Y en lo cual no se puede, porque todos tenemos la misma categoría y la misma posición de liderazgo en esto de aquí. Ahora, me cae una pregunta, Antonio. ¿El presidente Rafael Correa endosa o no endosa los votos? Vea, de endosar sí creo que endosa y pone los votos. Alianza País, del recorrido que ha tenido en estas elecciones de sur a norte y de este a oeste en el país, le voy a decir, con que ponga la marca Alianza País del 25% para cualquier candidato de entrada es bastante. O sea, ¿Se refiere por lo de Guayaquil? Por el país. Ya. El país en general es 25% el piso de Alianza País. Entonces la pregunta se la hago de otra manera. Sí, correcto. Estas elecciones
permitieron endosar votos a los candidatos de Alianza País del presidente Correa, ¿sí o no? Yo sí creo, lo que pasa es que hay que ver cuándo es un mal candidato y cuándo es un buen candidato. Ahí está la diferencia entonces. Hay otra diferencia. ¿Cuál es esa? A veces usted tiene un mal candidato, bien, pero tiene una buena estrategia. Yo creo más, si me permite, Javier, ahora hay un voto seguro de Alianza País que es más o menos un 30-35%. Se vio ahora en los Ese es el techo. Ese es el techo, y realmente yo creo que la diferencia de lo que habla Antonio Tramontana, las alcaldías que se han perdido fueron mal candidato, tal vez sí, pero sobre todo pésima estrategia. Y yo coincido en lo segundo, Antonio. Dígame. Mire, yo voy a hablar lo que no he podido hablar de lo que tengo. La medición de Segatos en la mía, justamente en noviembre, en Cuenca, la alcaldía de Cuenca, hablaba que Paul Granda tenía 30% de ventaja sobre Marcelo Cabrera. 30. O sea, la lectura que tenemos a diciembre-enero era de que el señor Rodas tenía 20 puntos en desventaja, pero aquí lo dije. El señor Barrera llegó a su techo, lo dije bien claro, 45% lo había medido a 6.500. Entonces, si cuando usted llegue a 45 y no sube mes a mes, porque está el registro en los diarios, ¿qué es lo que sucede? Que él no va a poder subir, puede caer. Alguien tiene que subir mientras el otro no sube, por supuesto. Entonces hay que leer, cuando usted dice 45 y no sube, ¿cómo? Algo pasa. Por eso es que soy claro y categórico en decir, alguien tiene que poner la renuncia al tapete del escritorio. Más que renuncias, Antonio, que no caben ahorita hacer un análisis de ese tipo. Lo importante sería ver Quito. Vamos al punto de Quito. Solamente déjame una cosa que Antonio Quesada decía. Primero saludemos a Jaime Velázquez. ¿Cómo les va, compañero? Ya están llegando todos, ya no viene Eduardo. Lo que decía, ya no puedo venir, ya estoy en la puerta, ya llego atrasado. Tiene que venir con le hago acuerdo que me traigo un café porque estoy tomando sobras de todos. Nada, sobras de todos. Lo que decía Antonio Quesada, malos candidatos, lo que lo decía también Antonio Tramontana, y mala estrategia. Yo coincido más bien con lo segundo, porque malos candidatos, Barrera fue candidato, fue alcalde, o es alcalde, no puede ser un mal candidato. Paul Granda es alcalde, no puede ser un mal candidato, si no lo hubiera puesto para la reelección. Yo coincido más bien en la ¿Por qué fue mal candidato ahora y no antes? Es lo que dices tú, o sea, eso no juega. Exacto, porque acá sí podríamos decir, aquí en Guayaquil, con el respeto que se merecen todos, un mal candidato, porque prueba de ello estuvo la ministra de Transporte, la ministra María Duarte, candidata, y fue un mal candidato desde el punto de vista electoral. Hoy Viviana Bonilla, no sé si sea un mal candidato por el techo que tiene la votación de endosar votos del presidente Correa, que llegan al 30-35%. Pero coincido en lo otro, que pudo haber sido una mala estrategia. Por eso me pregunta si yo al principio, Antonio Tramontana, es que si el presidente pudo o no en estas elecciones endosar los votos, o simplemente llegó al techo y de ahí no pudo saber. Sí tiene capacidad de endosar y voy a hablar conciencia, y esto es vivido. Yo en Esmeralda trabajé a fondo para ganar una prefectura. El 14 de enero entró el presidente de la República, inauguró un aeropuerto, inauguró asfaltado calles, inauguró escuelas del milenio, inauguró casas, y fue de una distancia de 15 puntos entre Iván Hurtado y Lucía Sosa, me pasó a más 10. Escúcheme eso, me pasó más 10. Ahí yo comencé a apretar. Me di lo mismo porque dije, me di mal. Me llamó la atención. Y lo mismo pasó en San Bernardo. Subió la votación tremendamente en la cabecera cantonal y en la con la visita de él. Entonces, ¿era momentáneo o qué? Eso es efectivo en ese momento, porque es la convicción. Claro, es convicción, o sea, no va a pasar, no pasa. Okay. Queda, o sea, como la marca cuando usted le hacen un corte de cicatriz, ahí queda. Lo cose y queda la cicatriz, por verdad. Entonces, hay que reconocer las cosas como son. ¿Tiene capacidad? Sí, tiene capacidad. ¿De endosar? Sí tiene. Pero cuando usted encuentra factores de distinta naturaleza que van con la estrategia y la candidatura de no corregir, usted se viene abajo. Entonces, ahora, no con esto vamos a decir, es malo el señor Mauricio. No, hay que saber decir las cosas como son, hay que felicitarlo, porque para mí, vencer 20 puntos en Quito es bastante.
pero vencer 30 puntos en Cuenca, si se da la elección de Marcelo Cabrera, ese es el fenómeno. Permítame decir, tengo la medición mía de datos, Antonio, Javier, Ramiro y Jaime. Quisiera solamente puntualizar algo que estuve pensando esta tarde viendo los resultados ya cuando yo he visto los resultados desde las 10 de la mañana. Y en Guayaquil fue transformándose porque llovió en la mañana, entonces la gente salió bastante tarde a votar, pero en el resto del país la tendencia fue más o menos homogénea, y era de lo que yo he visto, y eso quisiera decir, cuando las mediciones son correctas, las distancias entre los medidores son mínimas. Si ustedes ven los tres grandes encuestadores, la diferencia es mínima. Los muestreos es que los muestreos son profesionales, el universo está medido bastante bien, entonces eso permite que no haya tanta dispersión de un lado a otro. Hasta Pérez le acertó, ¿no? Santiago Pérez le acertó, lo cual es decir bastante, ¿no? Yo le voy a decir algo, discúlpeme, tocayo, todavía no sé, este feeling. Esperemos el resultado de Manta y esperemos el resultado de Cuenca en cuanto a la... Zambrano ya está proclamándose en Manta, ¿no? Esas distancias de situaciones de orden más menos 3, y donde aparte del más menos 3, más allá que usted haya subido la alícuota del 98% del nivel de confianza, siempre son significativas y se les desbordan a 5. Y ellos están en un empate técnico, y no se diga Cuenca, ¿verdad? No es que quiero virar una votación, no es que quiero la cautela. Sí, cautela, es decir, hay que saber tener cautela en las cosas. Creo que Paul Carrasco, estoy convencido, porque a diciembre la intención de voto la llevamos donde era el objetivo, y hasta ahí yo llegué, 55%. Sabíamos que en una elección teníamos que recibir un impacto de más o menos un 10-12%, creo que está en el orden del 40%. No más, ¿no? Sí, no más, no puede usted bajar más, o sea, considero que ahora sí puedo revelar por donde estuve. Comí en el mismo plato, no puedo decir, en Santa Elena. La alcaldía de Salinas la gana Daniel Cisneros. Es decir, ¿qué movimiento partido? 61, o sea, 35-61, no sé si comí en el mismo plato por una situación de coyuntura profesional. Pero también puedo decir que no me equivoqué. Siento que esta era la elección en medio de la cual era mi momento, que era otro momento de los gobernadores, que aquí lo anuncié y lo sigo anunciando. Eso sí que va a ser un sabor, pero sí, me puso a parir a mí. No, es que está clarísimo que en el mapeo electoral, si se da lo que se da, y se dan las lecturas apropiadas de todas las cosas, pues es indiscutible que si por un momento todos los aquí presentes fuéramos parte de un gabinete y Ramiro Cepeda fuera el presidente, iríamos a la elección de gobernadores. ¿Me equivoco? No. Sencillo sería eso, ¿no? Claro, ¿por qué vamos a negar lo que es del César, lo que es el César? Y vamos a ver justamente el mapeo electoral de esa situación. Antonio, yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a la ciudadanía o el ciudadano común y corriente. Es decir, ¿tú crees que en esta elección se demostró que hay un voto reflexivo? Es decir, la gente no vota solamente por la cara, sino que ya hoy en día están madurando para hacer su voto en un momento en que tú no te dejas convencer por esa máquina electoral que tenía el gobierno en un momento dado y su candidato no sale favorecido. La pregunta es, sobre todo, Quito, que es porque tengo aquí, digamos, que por ahí daba la tendencia. Sí, pero en Quito, en Cuenca. A ver, hay una lectura que debemos hacer cuando decimos de qué parte se compone un voto. El voto está compuesto en proporciones que pueden ser o muy equilibradas o muy equidistantes. ¿Voto por qué? En primer lugar, porque conozco a la persona. ¿Voto por la organización política o voto por la propuesta? Si uno llega a ver el peso de cada cosa, se tiene que dar cuenta relativamente en la medición por uno debido al vector de comunicación. Y eso va a pasar en toda elección. Hay que hacer esa pregunta tan simple. Alianza País tiene un peso de organización. Ahora, ese es el peso que había que medir y ver si la propuesta estaba calando o si ver si el candidato era malo. Si el candidato se desplomaba y la propuesta se diluía, ¿qué es lo que había que hacer? Pero es que también vuelvo al tema. Hay un techo del 30%, 35% para los candidatos del país, más o menos. ¿Qué pasa entonces con aquellos candidatos que no son de país,
pero que superan ese 30 o 35%. ¿Qué es lo que pasa? Que usted que sacarse del sombrero, pues, Javier. Pero entonces significa que se debilita ese techo. Por supuesto, pues, o sea, aquí no hay... Vea, vamos a ser racionales y quitemos las emociones y las pasiones. Yo decía que es cierto. Y esto puede encender polémica y puede generar controversias. Pero la situación tiene que ser vista con mucha frialdad. Cuando usted dice, gano por el 50%, la pregunta es, ¿50% de qué? Es un término absoluto. ¿Pero de qué? ¿Sí me explico? ¿Cuánto a lo numérico? Yo puedo citar un ejemplo. El alcalde ha ganado 60%, ¿verdad? Pero obtuvo la vez anterior el 65%, Miguel Padrón se incrementó en 220,000 votos. Entonces, ganó, sí ganó. Pero ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer los que hacemos consultoría? Exactamente, o sea, tenemos que ver las cosas con la frialdad de los números, porque los números lo que nos dicen es nuestra realidad, dónde estamos. Las proporciones, señores, si no se saben leer, a cualquiera lo puede hacer. No con menos calorías. Buenas noches. Eduardo, buenos días. Un natural Snapple. Vamos a regalarle, la abogada te pasó la mayoría. No, sí, con 9% de más. Tiene 9 puntos más esta elección. El gobierno nacional que el anterior. La señora ingeniera, la arquitecta, perdón, María Duarte tuvo en la elección anterior 30, una relación de 29 puntos, Carlos tuvo 65%, y hoy tiene 8 puntos, yo se lo digo, 60 contra ahorita tenemos 71% más o menos, son 8 puntos. Pero yo quería solo referirme a un tema interesante que Antonio Tramontana cita, Javier, de tu pregunta, y enseguida me pasa a todos mis compañeros y abrir el diálogo. Ya tenemos luego una entrevista hasta Coco y una niña para después un ratito. Sí, se endosan votos, yo coincido con ¿Y sabes dónde tú ves una muestra? Te voy a decir, permítame. Pero por favor. ¿Te acuerdas, César Ron? ¿Cuántos votos tenía en la última? Tenía 11, 2 de 15. Estoy diciendo si es que el presidente Correa endosa votos hoy en día. Pero de lo contrario no podría ser. La organización política ha subido 9 puntos más en Guayaquil, 8 puntos a 10. Eduardo, pero permítame no hablamos solamente de Guayaquil, pues no. Entonces, ¿dónde endosa votos? ¿En Quito? ¿Endosa votos en Cuenca? ¿Endosa votos en Manta? ¿Endosa votos en Santo Domingo? ¿Endosa votos en Manta? Siguiendo en tu línea con lo que dice Ramiro, el problema es que por ejemplo, todos sabíamos que el alcalde Barrera era un pésimo alcalde, está ahí, pues, volverlo a poner a Barrera, por ejemplo, y no poner otro nombre, un hombre fresco que va a venir, le resignificó a la gente. Volvemos a los segundos aspectos de Antonio Quesada, que dijo la estrategia política. Endosa, porque si este quemando no lo pongo, es lo mismo que la selección, Javier. Insisto lo que yo digo, si tú tienes la altura juega, y juega de verdad, y yo sabemos, pero si no tienes un buen equipo, si tienes altura, pierdes, pues. Pero yo creo que estamos hablando lo mismo con distintos nombres. El equipo, por decir algo, el equipo de gobierno, Alianza País, tiene una base electoral en todo el país prácticamente uniforme, sobre la que se para cualquier candidato. Y ahí viene la labor del candidato, si es bueno, malo, querido, tonto, bobo, habla, no habla, inteligente, es simpático, tiene buen proyecto, transmite. El presidente no puede hacer nada más allá que lo que puede hacer la base política. El candidato suma, y resulta que cuando hay un buen candidato se ganan las elecciones. Por eso yo creo que se debe de aplicar en esta elección y en cualquier hora que venga un mensaje que se utiliza, un aforismo que tienen los abogados: los casos se ganan como propios y se pierden como ajenos. Para mí el presidente no tiene que asumir ningún triunfo ni ninguna derrota. Correcto. A ver, pero hay una cuestión que, siguiendo la línea de Ramiro y la de Javier, yo coincido con Antonio Tramontana en que se endosa votos y con Eduardo. Sin embargo, aquí la estrategia que yo la veo equivocada fue de ponerle al presidente Correa como candidato. Y hay un sólido 35% que arrastra a Alianza País o Rafael Correa, pero 25% de indecisos que van de un lado a otro, y esos 25% cuando se vuelven rechazo, que yo creo que en Quito sucedió así, un rechazo. Es que el alcalde tuvo una muy mala gestión, Antonio. ¿El de Quito? El de Quito.
tuvo una mala gestión, ¿por qué lo candidatizó? Entonces, vamos a la estrategia. Claro. ¿Lo dice entonces? Eso es real. Por ejemplo, y otra mala estrategia, discúlpenme que me salta el ejemplo de la cabeza, Milagro, teniendo la oportunidad del partido de gobierno de haber auspiciado al señor Paco Assange, que la suma de la segunda con el tercer puesto le daba lucha equitativa y una posibilidad de ganar a Paco Assange. Pero resulta que el análisis político que se derivaba desde, desde el Buró Político de Alianza País, por algunas ambiciones individuales perdieron la total perspectiva de lo que se venía. Milagro, creo, está ganando, creo. Sí, creo, lo mismo que en el empalme. En el empalme también gana y creo que en Riobamba también gana. Permítame, tenemos en línea a José Coco Juniors, que es candidato a la reelección como alcalde de San Borondón, a quien saludamos esta noche. Coco, ya tienes resultados oficiales. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente ya están en el CNE. Tenemos resultados oficiales de casi todas las mesas de San Borondón, de Tarifa y también de La Puntilla. Realmente la victoria muy amplia, muy ratificada en las urnas, y creo que eso demuestra el trabajo más que nada realizado aquí en San Borondón. ¿Tienes datos oficiales ya, Coco, o son tus datos de mesa de tu delegado? Mis datos. Datos oficiales los vamos a echar, imagino, hoy mismo en la noche. El presidente nos dijo que 9:30 una muestra, no dijo nada concreto. Sí, yo creo que ya está en las juntas intermedias este tema. Yo creo que un par de horas tenemos datos oficiales para que todo se quede ratificado. Inclusive una buena información, los alcaldes cristianos en Guayas somos más de 10. Realmente es importantísimo el repunte que aplicó en la provincia de Guayas. Eso va a cambiar el panorama político aquí en Guayas. Coco, buenas noches. Javier Segarra los saluda. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cuál es el porcentaje que usted maneja de acuerdo a sus resultados? Bueno, la diferencia es casi 28%. ¿Cuánto a cuánto? No te puedo dar exacto. Ya, pero 28% de ventaja tendría usted sobre el 28 puntos. Así es, sobre el candidato de Alianza País. Y Alianza País, porque como ustedes decían, es la votación que tiene a nivel nacional. Ellos en su porcentaje. Claro, o sea, se mantendría esa tendencia. Claro. Y cuando usted señalaba de los 10 alcaldes del movimiento que ustedes representan, ¿se estarían consolidando? Sí. Guayas hay bastante repunte, está oficiando, y eso es bastante bueno. En cantones como Salitre, como en Yaguache, se estima que los candidatos cristianos ganan el... Hay 10 cantones de Guayas, entonces se podrían consolidar alcaldes social cristianos en esta provincia de Guayas, ¿no? Sí, creo que van a esperar resultados oficiales para que no haya... Entendemos. ¿Qué le deja a todo este día de las elecciones, Coco? No, siempre tengo un compromiso de seguir trabajando. Creo que eso es lo que las personas en cada ciudad, y también eso demuestra que cada ciudad vota independientemente de lo que ocurre a veces en el país. Y su compromiso de seguir trabajando, seguir cumpliendo con toda la zona rural, la zona de La Puntilla, la cabecera cantonal, trabajando, que creo que la gente comprende que lo que quiere es obras y no peleas, ¿no? Sí, yo creo que por ahí andaba el tema, y las veces que hemos hablado con usted y con el candidato opositor a ustedes, se manejaban esas formas de hacer política, pero yo no sé, la población es la que decide en definitiva, y cada quien tendrá su responsabilidad al momento de elegir, y elige pues sin duda a la opción que más consideren ellos que es la conveniente, ¿no? Así es, uno hace la propuesta, quien decide el pueblo, y el pueblo dice su decisión. Creo que esta muestra en Guayaquil, ¿no? Y muchas ciudades importantes del país, realmente los candidatos del gobierno no han dado la talla que se esperaba, y eso demuestra que cada ciudad es independientemente de acción de cualquier gobierno. Coco, le habla Ramiro Cepeda. Solo una pregunta que me salta enseguida. ¿La votación suya es uniforme o tiene mayor carga en un sector o en otro, rural o urbano? Simplemente para tener una idea, ¿no? No, la votación urbana es más consolidada que la rural, eso estamos claros. Perfecto, es una duda que tenía. Sí. Ok, Coco, muchas gracias. Gracias, felicidades. Cuando tenga datos vamos a estar hasta las 9:30 acá. Ahí los llamo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Volvemos al tema de nosotros. Nos quedamos aquí hasta el programa de mañana, de la mañana, pues. Sí, por Goyo de Antonio Tramontana. Buenas noches, Jaime. Ya dije buenas noches. Tú decías
que el alcalde la vez pasada sacó un 65%, y más menos, ¿no? Y ahora sacaba un 60%. En porcentaje se ve... Permíteme datos oficiales, Dele. La vez pasada, en votantes, en el 26 de abril 2009, ¿verdad? Votantes 925.628. Participación 73.91. El alcalde Nebot sacó 761.699 votos, lo que implica el 68.44. En el 2009. Ya. Y María Duarte, del país, sacó 146.278 votos, es decir, el 29.01. ¿Porcentualmente cuánto dices, Nebot? 68.44. En el 2009. ¿Y María Duarte? 29.01. Hoy la situación es... Según el exit poll, la cifra que manejamos... No puede hablar de porcentaje nada más. No, es que no se tiene todavía. Pero la tendencia, el sondeo... Hablemos de los porcentajes. Y hablemos de los porcentajes. Ya, dice que baja 8. Baja 8, lo que yo te decía. Sube 8%, según esos datos. Déjame graficar lo que dijo Antonio para ver si estoy en lo correcto. El alcalde ganó la elección pasada con el 60% en una torta de 10 libras. Por decir algo, estoy dando un ejemplo. Y hoy gana con el 50 y pico por ciento en una torta de 15 libras. Es decir, que porcentualmente puede sonar igual, pero la pones en una balanza, no es lo mismo. Claro. Perdón que le un ratito. Por la cantidad de votantes que yo hablé con Antonio. O sea, la cantidad de votantes influye. Es decir, el porcentaje a lo mejor no es el mismo, pero la cantidad de votos puede ser mayor que la vez pasada, pero puede significar menor porcentaje. Eso sí puede pasar. Hasta no saber la cantidad de votantes por la ciudad de Guayaquil, no podríamos decir que ha disminuido o no. Tome la referencia, 762.000 votos, el padrón se incrementó en 220.000 oficialmente. 200.000. Eso es lo que tiene que hacer el 2003. O sea, 965 más 200.000, eso que tú llamas Luis. Pues ahí sí, por la cantidad, el 68% versus el 60%, sí va a ser mucho mayor, o mejor dicho, debe haber bajado su participación. Pero lo que yo voy es que la gente que finalmente era que da el voto, era que no se dejó convencer en algunas ciudades del Ecuador. O sea, ese endoso que ustedes hablan, yo no creo que se da en algunos lugares. No se da porque efectivamente la gente sí analiza o está ya cansada de lo mismo durante estos 7 años. A ver, le voy a hablar por Manta. En Manta había un voto sentimental de la siguiente relación, de una pérdida de que un tapetazo al señor Zambrano. Y lo decía, y votaba. Lo que pasa es que hay que ver una cuestión que es clara. Jaime Estrada trajo a un estratega peruano al Ecuador y aceleró el proceso y cubrió la ciudad de Manta. Entonces uno iba y medía Manta y medía pasado los 600 casos y se da cuenta que Estrada subía y Zambrano bajaba. Entonces, ¿cómo es esta cosa? Volví a medir en 800 casos y ya estaban en un empate técnico. Había descontado Jaime Estrada las cosas. Entonces cuando usted llega al empate dice, bueno, chuta, ya me tengo que ir a 1000. Pero ya la cuestión es ya pelo a pelo. O sea, un error de cualquiera o una buena estrategia de cualquiera hace ganar la elección. Yo escuché algo que me pareció interesante dentro del punto de vista de aquellos que hacen la práctica de la campaña sucia. Llamar en la madrugada a fregar a los ciudadanos. Sí produce un resultado. ¿Te fastidia? Que hubo una campaña sucia que no sabemos los guayaquileños qué sucedió en Quito. No ha habido, pero de las peores consecuencias. Bueno, a votantes guayaquileños llamaban candidatos. Aquí está igual. Entonces, para mí también tengo que decir, las campañas políticas no son de ángeles. Por supuesto. No es de ahora. No es de ahora. Entonces no estamos descubriendo ni el agua tibia ni la pólvora, ¿verdad? Ni entre bomberos no estamos pisando la manguera, ni entre brujos adivinando la suerte. Lo que pasa es que ahora hay tecnología nueva, nada más. Por ahí una tecnología que evidentemente incide en cualquier tipo de votación. Y quien la practica mejor, bueno, pues es la estrategia, pues, evidentemente. No es que vamos a decir que ganó por una campaña suya, sino que sí creo que se marcaron un error. Es parte de una estrategia, no vamos a decir que un buen candidato no funciona. Así es, o sea, no vamos a decir que ganó por la campaña sucia el actual candidato que ha ganado la alcaldía, pero la suma de una serie de factores hace que una campaña usted la gane o la pierda.
Y las campañas perdidas tienen que rodar cabeza o tienen un costo muy alto en lo económico. No, en este caso, el país ha perdido, digamos que, poder, o mejor dicho, más que poder, ese sentimiento del ciudadano de votar por ellos. Ha perdido espacio. Se lo pinto de otra manera. Si usted tiene 221 alcaldías y 23 prefecturas, y sucede que esté en ciertas alcaldías emblemáticas o en ciertas prefecturas emblemáticas, pierde, bueno, sin el resto, ¿me explico? Lo que pasa es que de los 12.600.000 votantes, las alcaldías emblemáticas, como lo llamas tú, Antonio, 7,5 millones son de ellos, ¿no? Las tres ciudades principales son 7,5 millones de votantes. Y por último, la pregunta de Jaime, lo bien contestado de Antonio, yo diría, perdí en Quito, ¿cuál es el problema? Pero gané acá. Perdí acá, gané acá. Bueno, señores, la verdad la vamos a dar con la elección de gobernadores y se acabaron los prefectos ganados y los alcaldes ganados. Eso es simple. Acá no vamos a hacer lío. ¿Sí me explico? Se acabaron. Porque un supragobernador o un gobernador es un señor que está gobernando en 4 o 5 provincias. Que se llama una sola región. Volvamos al análisis, no nos salgamos, volvamos al análisis sobre el Gran Guayaquil. Yo quiero coger algo que dijo Coco Coyo en su respuesta. Sí. El reposicionamiento del Partido Social Cristiano y Madera Guerrero en la provincia. Él cita 10 alcaldías, probable. Pero yo quiero poner un agregado más. La excelente votación del señor Ron. Excelente votación, era algo no esperado, ¿ya? ¿Qué es lo que avisora esto? ¿Por qué fue? Un error de estrategia, la polarización entre la 35 y la 6, que pusieron un enfrentamiento que le invitó a la gente a tomar bandos por el uno y por el otro, y que no hubo más opciones. Por ahí uno que otro decreo en la provincia y nada más. Pero resulta que hacen revivir a algo que ya solo era cantonal, que solo era de la provincia del Guayas y de algo más en Machala, pero que es más individuales que partidarios, ¿no? Entonces, le dieron vida, le dieron respiración artificial o resucitaron a algo que ya estaba tendiendo a ser cadáver. A ver, esto es interesante. Hay que ver esa pregunta, es muy buena. Hay que ver lo siguiente, Ramiro. ¿Dónde se concentra ese 40%? Si es de Guayaquil o es del resto de cantones, más allá que Guayaquil aporta con el 65% y el 35% lo aporta los cantones. Permíteme, todavía no llegan el 1.000.000 de votos en los cantones. De lo que hemos visto, solamente es respecto a Guayaquil. El exit poll se centró en Guayaquil, en Quito, en las ciudades grandes. No. Ahora, vayamos al ejemplo. Este es el mejor ejemplo de Mendoza. Ahora, no hay que quitarle importancia, a mi modo de ver, y no sé por qué en un momento determinado no funcionó la estrategia de César Monge de las denuncias, ¿verdad? Allá que tuvo la valentía, el coraje de haberlo hecho, pero en todo caso pudiera ser que hay un cambio de lectura de las cosas, ¿verdad? Eso antes era una bomba de tiempo, ahora ya no es parte de una bomba de tiempo. La administración del actual prefecto reelecto, si cabe la expresión, indica que si funciona algo, el poder de la comunicación. Así como aquí no hemos hablado del RTMM, ¿verdad? Todavía no. Aquí sí hablaste del ruido. Ruido en tarima, que la gente tarea la Eso fue mucho ruido y pocas nueces. Más o menos. Del otro lado. La verdad que fue mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Miren ustedes que hay cosas que uno no entiende. Digo, el presidente constitucional de la República está ahorita en la sede de Alianza País, en la avenida de los Chiris, ¿no? Sigamos, por favor, en la entrevista. Y no está el señor Alvarado, no me parece verlo. No está tampoco por ahí, no vemos al alcalde Barrero, se ha venido a descansar. No estaba el señor Barrero. Ahora está el ex vicepresidente de la República, está Lenín Moreno. Lenín Moreno, de quien se dice podría ser el próximo candidato a alcalde. ¿Por qué no jugaron esa carta? Es lo que yo digo. ¿Por qué no la jugaron ahora? Es un tema de estrategia, ¿verdad? Es lo que decía Javier. Los candidatos no fueron. Me permite, una definición de cliché. Dele. Una cosa es
el empacho fue otra cosa, la bula del poder. Cuidado, pudo haber cruzado la bula del poder. A lo mejor se confiaron demasiado de que los votos son indosables, no importa quién vaya. Por eso es que tiene que rodar cabeza. Y se aplique tu RTPM, no sé qué. RTM. No, ni sé qué, no, RTPM. Pero Eduardo, permítame algo, Con todo gusto, querido amigo, 8:45 de la noche. permítame algo. Como chancho en posta. Hay errores de estrategia que a veces son mucho más simples que los que ustedes están elucubrando, ¿no? Yo creo que los quiteños tienen un rechazo a que les metan la mano en el bolsillo. Y la tontera, ingenuidad de haber incrementado los impuestos prediales y la multa cuando ya se hizo cargo la alcaldía de Quito del tránsito en la ciudad de Quito, de las multas, $170 les afectó muchísimo. Sí, coincidimos. El quiteño lanza piedras durante semanas por 10 centavos que le incrementan el precio de... Eso lo entendió muy bien Jaime Migot con el tema Metrovías, le dijo y habló el tema Brasil. Aquí la gente le siente cuando le toca... Y ese 25% de indecisos en Quito se miró por eso. Pero súmele, Antonio, una mala gestión de un alcalde que tiene causizado, de un hombre que tiene causizado. No hagamos la autopsia siempre de las elecciones. Sí, para la cabeza caliente. Para ver las cosas con la frialdad del caso. RTM, ¿qué era lo que quería decir? Ruido, tarima. ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia ruido? ¿hacia dónde iba? En ese momento. Utilización, activación. Iba a que usted, que es un buen comunicador, entienda. Usted es un buen analista, por eso se lo pregunto. Por eso, entienda cómo una estrategia funciona en RTMM. Ya, a ver. Ruido, propaganda, tarima, sabatina. Vamos de a poco. ¿Hubo o no hubo ruido en ese sentido? Por supuesto. De todos los lados. Todos los lados. Ya. ¿Qué? Tarima. ¿Hubo o no hubo? Harto. En todos los movimientos y partidos políticos. Y más en la última sabatina. O sea, el Madrid. Ya, ok. Que subió el rating a propósito. Ya. N. ¿Qué era N? La peor de todo, el miedo. Y pasémoslo por alto. ¿Por qué? Porque ese es uno que no podemos ¿Miedo hablar. de quién, Antonio? Antonio, pero ¿miedo a qué? Miedo a cualquier cosa. A ver, Antonio, pero yo creo que seguimos haciendo, por lo menos desde mi punto de vista, una lectura incorrecta. ¿Ve? Queremos endosarle la derrota al presidente Correa y yo creo no. O sea, en análisis que he escuchado de Eduardo, en análisis que he escuchado dice Correa perdió. Queremos, aquí no lo hemos querido. No, bueno, se quiere ya. Está apasionada para Por el análisis. a ese punto quiero llegar. O sea, lo que sí yo creo que es una lección, y tú acabas de decir algo muy claro, el empacho de poder, gula de poder, ya, pero como el cuerpo político también se defiende, no deja que entre más elemento a un cuerpo que ya no resiste más instituciones políticas dominadas por un solo eje, por un solo partido. Y yo creo que muy mal ejemplo se vivió cuando se tomó la elección en público a un alcalde encargado en la capital de la República. Yo creo que eso no se vio bien. ¿Ya? No se vio bien. Y todas esas lecciones que se van dando día a día, ¿quién las debe de asumir? La estructura política, el líder del partido, parte y parte. Buró, estructura política y el líder, en proporciones. Y en lo que te planteé anteriormente sobre el reposicionamiento del Partido Social Cristiano, aunque no te alcancé a escuchar tu respuesta. A ver, yo creo que cuando hay derrotas y hay triunfos, hay reposicionamiento. Esperemos que sea lo que dice el alcalde en reelección Yunes, que habla de su triunfo. Pero en todo caso, sean 10, sean 8, ¿dónde está el verdadera lectura? ¿Dónde yo pienso que debe haber una lectura de reposicionamiento del Partido Social Cristiano? No, oye, si gana Johnny Terán, no cabe otra. Y en los 10 cantones que dice con Durán que se me Bueno, Durán ya sería una ratificación, pero vayamos a lo nuevo. A ver, Pedro Salazar debe haber ganado un doble, ¿verdad? Social Cristiano. Social Cristiano. El señor actual alcalde Cocoyones dice que gana en San Borondón. En Guayaquil gana Nebot.
¿verdad? En Machala gana Falqué, ya. Pero en Durán, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no tengo el caso. ¿En Milagro quién gana? ¿Minchala? No, gana Creo. Gana Creo. El rector de la universidad. Y es lo que yo entré en el análisis, que por una falta de estrategia, ahí sí, dividieron la votación que tenía el señor Paco Azán con la candidata que estuvo aquí con Denise No, ya es otra. Ya, Denise algo que no me acuerdo el nombre. Robles. Entre los dos suman algo parecido a lo que queda en el primer puesto. O sea, eso sí para mí es grave error que tengo mensaje. Jorgito Alviar dice: coincido con Ramiro respecto a la votación de Ron, pero Correa entró a promocionar candidatos y en el caso de Quito en un momento descalificó a Barrera e hizo campaña contra Roda. Los resultados son consecuencias de esas acciones del presidente, dice Jorgito Alviar, de su criterio. A ver, pero vuelvo, a ver, la audiencia en este tipo de cosas quiere escuchar realmente el tema de Guayaquil, básicamente, del gran Guayaquil. Dejemos un ratito desapasionadamente lo de Quito. La cobertura de nosotros, la cobertura de la provincia. Entonces, yo sí creo que lo que dice Ramiro respecto al Partido Social Cristiano, la gente no votó por un partido, votó por un candidato. Y el mismo caso del candidato se llama Jaime Nebot. Y entonces tú me vas a decir con toda la razón, si la tengo o no, capaz me equivoco. Un hombre que ha estado ¿cuántos años? 3 veces ha sido 3 veces alcalde. Algo que se llama conocimiento, porque lo conoce la gente. Con una gestión buena o mala, más buena que mala, porque tenía el 93% de aceptación, 73% de aceptación y 68 o 69 de aceptación de voto, ¿no, verdad? Además con obras en ciernes. Entonces, perdóname, en el caso de Guayaquil... Y además con un sentido de víctima que lo hicieron hacer en las últimas 10 días, que no dejaron poner la uña y todo. Entonces, perdóname, Antonio Tramontana estuvo unos 20 días atrás y dijo, se requiere la llegada, veo que ha llegado un nuevo refuerzo extranjero acá. Y digo hasta el nombre, Mario Elgarreta. Lo dijo Antonio aquí al aire. Y tú viste como los 10 últimos 15 días, la candidatura de Nebot, como subir. Es sencillamente un tema de estrategia. ¿Y qué más? Entonces ahí te pregunte lo que ya siempre entonces esa. A confesión de parte. Era una reflexión, no una pregunta. Yo le ruego, señor Tramontana, que no nos responda así tan corto. Tan burdo. Es un hombre muy inteligente, pero también claro. Pero las respuestas son inteligentes. Yo sé, por eso digo, un hombre muy inteligente. No tan corto. Te estás preguntando y te estás respondiendo. La pregunta es, ¿se consolida el Partido Social Cristiano? Ese es el meollo de la pregunta. ¿Cómo se consolida Jaime Nebot? No, perdón, déjeme complementar la pregunta. Los liderazgos en los lugares donde ha ganado el... ¿Cuánto tiempo tiene comprando